Imagina por un momento que todo lo que ves a tu alrededor, la silla en la que estás sentado, el dispositivo desde el que me escuchas, incluso tú mismo, carece de una esencia fija e independiente. ¿Suena desconcertante? Pues esta es la idea fundamental detrás de la filosofía del vacío en el budismo Madhyamaka. Acompáñame en este viaje filosófico donde exploraremos cómo un antiguo maestro budista ofreció una de las respuestas más radicales y liberadoras a la eterna pregunta, ¿qué es real en último término? Desde tiempos inmemoriales, filósofos tanto de Oriente como de Occidente se han preguntado por la naturaleza última de la realidad. ¿Existe algo verdaderamente permanente, inmutable y autónomo, o es la existencia un flujo constante donde nada posee sustancia propia? En el budismo Mahāyāna, una corriente mayor del budismo, surge una respuesta sorprendente a esta cuestión, la doctrina de la vacuidad o Nyat. Esta enseñanza, lejos de ser simple, fue formulada de manera magistral hace casi 2000 años por Njuna, un monje y filósofo indio cuyo impacto en el pensamiento budista solo es superado por el mismo Buda Gautama. Njuna y la vía del medio. Para entender la filosofía del vacío, primero debemos conocer a su arquitecto principal, Njuna. Estamos en la India, alrededor del siglo II después de Cristo, hace unos 1800 años. Njuna floreció aproximadamente entre los años 150 y 250 después de Cristo y es venerado como el pensador budista más influyente después del Buda histórico. Se dice que vivió en el sur de la India, en la región del valle del río Krishna, lo que hoy es Andhra Pradesh. Fue un monje erudito, posiblemente consejero de reyes, y escribió tratados que reformularon la comprensión del budismo de su época. Dato curioso, la propia vida de Njuna está envuelta en leyendas fascinantes. Por ejemplo, su nombre en sánscrito contiene Na, que significa serpiente o dragón. Una antigua leyenda budista cuenta que Njuna viajó al reino submarino de los Nas, seres mitológicos con forma de serpiente, donde recuperó unos textos sagrados perdidos, los Sutra de la Perfección de la Sabiduría, Prajñā Pramit, que contenían enseñanzas profundas sobre la vacuidad. También se narra que alcanzó un dominio tal de la alquimia que descubrió un elixir de la vida, prolongando milagrosamente su existencia y la de un rey aliado durante siglos. Aunque estas historias combinan mito y realidad, nos muestran la enorme reverencia que las generaciones posteriores tuvieron por su figura. Lo que sí sabemos con certeza es que Njuna fundó la escuela filosófica Madhyamaka, que significa literalmente camino medio o vía del medio. Esta escuela se convirtió en una de las corrientes de pensamiento más influyentes dentro del budismo Mahāyāna. ¿Y por qué camino medio? Porque Njuna propone navegar entre dos extremos filosóficos que él consideraba equivocados, el eternalismo y el nihilismo. Veamos brevemente a qué se refiere con cada uno y por qué evitar ambos extremos. El eternalismo es la creencia de que las cosas existen de manera permanente e independiente, con una esencia propia e inmutable. Sería la idea de que cada cosa, ya sea un objeto, una persona o hasta el alma, tiene un núcleo permanente que no cambia nunca. A primera vista, puede sonar reconfortante pensar que algo de nosotros o del mundo es eterno e invariable. Pero Njuna plantea un problema: si algo tuviera una esencia fija e independiente, entonces no podría cambiar ni interactuar con nada más. Todo sería estático. Imagina que una semilla tuviera una esencia inmutable de árbol, nunca podría germinar y convertirse en árbol, porque ya sería árbol desde siempre. En otras palabras, con eternalismo no habría cambio, ni causa y efecto, ni evolución, lo cual contradice directamente la realidad que experimentamos, donde todo cambia constantemente. El nihilismo, en el polo opuesto, sostiene que nada existe en absoluto o que nada tiene efectos reales. Sería caer en la creencia de que todo es ilusión hasta el punto de negar cualquier realidad o negarse incluso a admitir las consecuencias de las acciones. Esto suena desesperanzador: si nada existe de verdad, ¿para qué esforzarse en nada, o qué sentido tendría la vida? Njuna rechaza tajantemente que su filosofía implique nihilismo.
Él no dice nada existe, lo que dice es algo más sutil, nada existe de manera intrínseca e independiente. Así, la vía del medio de Njuna evita estos dos extremos. No afirma que las cosas sean eternales e inmutables, pero tampoco afirma que nada exista o que todo da igual. Más bien propone una visión interdependiente, las cosas existen, sí, pero no por sí solas, no de manera autónoma. Existen porque dependen unas de otras, surgen en relación unas con otras y cambian constantemente. ¿Por qué es importante esta postura intermedia? Porque en el contexto budista, de esta visión depende la liberación del sufrimiento. Piensa en esto, si el sufrimiento fuera algo eterno e inscrito en la naturaleza del universo, como implicaría el eternalismo, estaríamos condenados a sufrir sin remedio, ya que nada podría cambiar esa realidad. Por otro lado, si nada existiera realmente, como en un nihilismo extremo, tampoco tendría sentido hablar de camino espiritual, ni de prácticas, ni de mejorar la condición humana, no habría base para liberarse del sufrimiento, porque ni siquiera habría sufrimiento realmente. Al trazar el camino medio, Njuna abre la puerta a la transformación, el sufrimiento existe, convencionalmente, pero no es intrínseco ni permanente, por lo que puede ser superado. Esta visión es profundamente práctica, no es filosofía por el mero placer intelectual, es filosofía al servicio de la liberación personal. En la tradición budista, las enseñanzas siempre buscan reducir la ignorancia y el apego, causas raíz del sufrimiento, y la perspectiva de Njuna encaja perfectamente con ese propósito. Nyat, ¿qué es exactamente lo vacío? Llegamos al corazón de la enseñanza, Nyat, término sánscrito traducido comúnmente como vacío o vacuidad. Cuidado, porque es fácil malinterpretar esta idea. Vacío no significa nada, no es decir que nada existe. Más bien, vacío significa que las cosas carecen de una existencia independiente o esencia propia. En otras palabras, vacío es la ausencia de esencia inherente en los fenómenos. Aquí introduce Njuna el concepto clave de svabha, que en sánscrito significa naturaleza propia, esencia o ser intrínseco. Nosotros normalmente pensamos que las cosas tienen alguna sustancia que las hace ser lo que son. Por ejemplo, un libro tiene buquidad o un yo tiene yoidad propia. Svabha sería esa supuesta esencia interna e independiente. Njuna nos pide que investiguemos cuidadosamente, ¿existe realmente tal esencia inmutable en algo? Su respuesta es no. Nada posee svabha, ninguna entidad existe por sí misma aislada de todo lo demás. Todo lo que existe es, por así decir, relacional, se da en dependencia de otros factores. Por eso se dice que todo es vacío de svabha, o simplemente que todo es vacío en ese sentido. Fíjate que no se dice no hay fenómenos sino los fenómenos no tienen esencia independiente. Es un matiz sutil pero fundamental. El fundamento de esta vacuidad está en otra enseñanza budista básica, la originación dependiente o surgimiento condicionado, en sánscrito Pratyasamutta. Esta doctrina, enseñada originalmente por el Buda, afirma que todos los fenómenos surgen dependiendo de causas y condiciones. Nada aparece por generación espontánea ni existe por sí solo desconectado, siempre hay una red de condiciones que lo hacen posible. Un ejemplo clásico, un carro o carreta. ¿Dónde reside el carro como entidad independiente? Si examinamos, vemos que el carro está hecho de ruedas, ejes, base, etc. Si desmontamos todas sus piezas, el carro como tal desaparece, no encontramos una esencia carro escondida en alguna parte. El carro existe como concepto útil que denota la combinación funcional de ciertas partes, pero no tiene un núcleo independiente de esas partes. Además, esas piezas dependen a su vez de otras condiciones, la madera proviene de un árbol, que creció gracias a tierra, agua, sol, las ruedas fueron fabricadas por alguien, ese alguien necesitó aprender la técnica, alimentarse, y así sucesivamente. Todo, absolutamente todo, está interconectado. Entonces, Nyat, vacío,
es una manera de describir esta realidad interdependiente. Cuando decimos los fenómenos son vacíos, queremos decir que no encontramos en ellos algo fijo, autónomo o permanente al analizarlos, solo encontramos partes, relaciones, causas, condiciones, un proceso dinámico en constante cambio. Para facilitar la comprensión, los maestros budistas a lo largo de los siglos han recurrido a metáforas visuales muy sugerentes. Se dice, por ejemplo, que nuestra existencia es como una burbuja de agua o como la espuma, aparece y pronto desaparece, sin núcleo sólido. O la comparan con un espejismo en el desierto, desde lejos parece un lago real, pero al acercarte descubres que no hay tal sustancia, fue una ilusión creada por condiciones específicas, la luz, el calor, tu perspectiva. También se habla de sueños o ilusiones mágicas, igual que un mago puede hacerte ver cosas que no están realmente ahí, nuestra mente reifica, es decir, solidifica, las experiencias haciéndonos creer que tienen más solidez de la que realmente tienen. Una metáfora poética de la tradición zen habla de un mono intentando atrapar el reflejo de la luna en el agua. Por más que vea una luna tangible en el estanque, no hay una luna agarrable allí. Es solo un reflejo dependiente del agua y de la luna real en el cielo. Estas comparaciones nos invitan a cambiar la manera de percibir el mundo, a darnos cuenta de que, aunque las cosas aparecen de cierta forma, su modo de existencia es insustancial, fugaz y dependiente de muchos factores. Ahora bien, uno podría preguntar, si todo es vacío, ¿esto significa que la realidad es una especie de sueño o ilusión sin consecuencias? Y aquí es útil entender otro punto brillante de la filosofía madhyamaka, la teoría de las dos verdades. Njuna explica que hay dos niveles o dos formas de entender la realidad, la verdad convencional y la verdad última. La verdad convencional, Saptisatya en sánscrito, es la realidad tal como la experimentamos en el día a día, con nuestras convenciones sociales, nuestro lenguaje y nuestras percepciones habituales. En la verdad convencional, claro que existen mesas, personas, montañas y estrellas, y podemos hablar de ellas, usarlas, sufrirlas o disfrutarlas. Esta es la realidad en la que operamos cotidianamente y en la que las cosas existen de manera funcional. Por ejemplo, sería absurdo negar que si tienes sed puedes beber un vaso de agua. En el nivel convencional, el agua calma la sed porque las leyes de la naturaleza y la causalidad funcionan. La verdad última, Paramartasatya, es, por así decir, la realidad vista con máxima profundidad, libre de cualquier concepto o proyección de la mente. Desde la perspectiva de la verdad última, lo único que realmente puede decirse es que todo es vacío, es decir, carente de esencia inherente. Es la realidad desde el punto de vista de alguien completamente iluminado, que ya no cae en los engaños de la percepción ordinaria. Podría sonar a que estamos dividiendo el mundo en dos realidades separadas, pero en realidad no son dos mundos distintos, sino dos maneras de ver el mismo mundo. Un famoso comentario dice, la vacuidad no niega la realidad convencional, la explica. En la vida cotidiana actuamos como si las cosas tuvieran existencia propia, tratamos a la mesa como la mesa, a las personas como individuos separados, y está bien, es útil. Pero si las analizamos profundamente, buscando esa esencia independiente, encontramos la vacuidad. Ambos niveles son verdaderos en su propio ámbito y no se contradicen si se entienden correctamente. Eso sí, entender esta relación sutil requiere un cambio en la forma de percibir, un cambio cognitivo profundo. No basta con un acuerdo intelectual, en el budismo se insiste en que comprender la vacuidad genuinamente suele requerir meditación y experiencia directa. Hasta que eso ocurre, solemos movernos en la verdad convencional con muchas suposiciones erróneas. Hay un concepto fascinante llamado la vacuidad de la vacuidad. ¿Qué significa esto? Pues es prácticamente un seguro contra dogmas. Significa que la vacuidad misma también es vacía de esencia. Es decir, no debemos reificar o absolutizar el concepto de vacío.
Si alguien empieza a pensar que el vacío es una especie de realidad última sustancial, un absoluto al estilo de todo es uno o algo por el estilo, estaría cayendo en otro extremo metafísico. Njuna advierte contra esto de forma muy clara: la enseñanza de la vacuidad es una herramienta para soltar todas las visiones rígidas, no para crear una nueva teoría con la que pelearse. De hecho, uno de sus versos más citados dice: los victoriosos, es decir, los Budas, han dicho que la vacuidad es el abandono de todas las opiniones. Aquellos para quienes la vacuidad es otra opinión más, no han comprendido en absoluto. Contundente, ¿verdad? En resumen, no conviertas todo es vacío en un dogma al que apegarte, usa la idea de vacuidad para liberarte, no para enredarte en más opiniones. Para que podamos apreciar la genialidad de Njuna, escuchemos también cómo expresa él mismo estas ideas en su obra cumbre, el Madhyamaka Krik, versos fundamentales del camino medio. Al inicio, él plantea la siguiente reflexión con una lógica implacable. Ni de sí mismo, ni de otro, ni de ambos, ni sin causa, surge nada en absoluto, en ningún lugar. Este verso emplea la lógica de las cuatro alternativas, el Catuskoti en sánscrito, para refutar cualquier forma de surgimiento independiente. Traducido, nada en el mundo surge o existe por sí mismo, ni por otro, es decir, algo externo completamente desconectado, ni por ambas cosas ni sin causa alguna. Con esto, Njuna descarta todas las explicaciones metafísicas que supongan algún tipo de existencia intrínseca. Entonces, ¿cómo surge todo? Pues surge dependientemente, que es justamente la enseñanza del Buda, por causas y condiciones. Y eso nos lleva a otro verso crucial. Aquello que surge en dependencia de algo, a eso lo llamamos vacío. Eso, siendo una designación dependiente, es precisamente el camino medio. Maravilloso. Aquí conecta los puntos: lo que surge dependientemente, Pratyasamutta, es lo vacío, Nyat. Vacío no es más que otra manera de decir surgido por dependencias. Y añade que esta comprensión es el camino medio. Justo en la siguiente estrofa, advierte: si no fuera por la vacuidad, nada podría generarse ni disolverse. Sin la vacuidad, no habría transformación ni liberación. Estas citas nos permiten entrever la profundidad de la propuesta. Njuna no está destruyendo la realidad, está destruyendo nuestras ilusiones sobre la realidad, para que podamos verla tal cual es y así liberarnos del sufrimiento que provoca nuestra confusión. Conexiones inesperadas, diálogos con otras filosofías. Uno podría pensar que la filosofía de la vacuidad es tan específica del budismo que no tiene paralelos en otras culturas. Pero te sorprenderá saber que hay resonancias y contrastes interesantes en otros rincones del pensamiento humano. Echemos un vistazo breve a algunas conexiones filosóficas tanto en Oriente como en Occidente. 1. El vacío en el taoísmo, daoísmo, de China. En la antigua China, casi contemporánea a Njuna, aunque el taoísmo es anterior, los sabios Lao Tse y Chuang-Tze hablaban del Dao y del Wu. El Dao es el camino o flujo natural del universo, algo así como la realidad última indefinible, y Wu significa vacío o no ser. El Tao Te Ching, texto clásico taoísta, alaba el valor del vacío. Por ejemplo, destaca cómo la utilidad de una vasija está en el vacío que contiene, o la utilidad de una habitación en el espacio vacío que hay entre sus paredes. El Wu Wei, principio taoísta, significa no acción forzada o actuar en armonía con el flujo natural, dejando espacio, vacío, para que las cosas sigan su curso. Tanto el Madhyamaka budista como el taoísmo comparten una actitud no dualista. Ambos cuestionan las divisiones rígidas que solemos hacer. En el taoísmo, el símbolo del yin-yang muestra que las aparentes dualidades en realidad se complementan y se contienen mutuamente. No hay blanco puro sin un punto de negro, ni negro puro sin un punto de blanco. El taoísmo ve el universo como una unidad dinámica donde todo fluye del Dao y regresa a él. Esto recuerda la idea budista de interdependencia: nada está completamente aislado.
Sin embargo, también hay diferencias sutiles. El vacío taoísta, Wu, a veces se interpreta casi como una especie de fuente primigenia. El Dao, aunque es inexpresable en palabras, se presenta como el origen de todas las cosas, la madre del mundo se dice poéticamente. El vacío en taoísmo tiene un matiz generativo, de la nada surgen los 10.000 seres, es decir, todas las cosas. En cambio, para Arjuna, Nyat no es una fuente cósmica oculta, sino simplemente una característica de los fenómenos, su carencia de esencia propia. Madhyamaka es bastante más austero en ese sentido, no postula un principio creativo detrás de la vacuidad. Arjuna diría que si crees que el vacío es algo de lo cual todo viene, estás de nuevo reificando, volviendo el vacío una sustancia. Para él, vacío es solo la ausencia de sustancia. Así que podríamos decir que taoísmo y Madhyamaka bailan en la misma pista, ambos hablando del flujo y la indefinibilidad de lo real, pero sus coreografías conceptuales difieren. Uno ve el vacío como parte del proceso cósmico creativo, Dao que engendra el mundo, y el otro lo ve como la deconstrucción última de cualquier idea fija que podamos tener. Mientras tanto, en Occidente, la filosofía tradicionalmente fue por otros derroteros. Durante siglos, desde los griegos hasta la Ilustración, muchos filósofos buscaron lo opuesto al vacío, buscaban la sustancia fundamental, aquello que permanece a pesar de todo cambio. El ejemplo clásico es René Descartes, siglo XVII. Él famosamente dijo pienso, luego existo buscando una certeza absoluta. Descartes postuló que hay dos tipos de sustancias independientes, la mente, res cogitans, sustancia pensante, y el cuerpo, res extensa, sustancia material. Creía que cada una tenía una esencia propia, pensar en el caso de la mente, extensión en el caso de la materia. Esta idea de sustancia, de algo que existe por sí mismo sin necesitar nada más, es justo la noción que Arjuna niega. Para el Madhyamaka, pensar en términos de sustancias fijas nos encierra en un marco rígido y no se corresponde con la realidad interdependiente. Si Descartes buscaba un fundamento indudable, Arjuna nos sugiere que tal fundamento no se encuentra al analizar, porque todo depende de algo más. Incluso la conciencia depende de innumerables condiciones. Así que, en cierto modo, Arjuna dinamita las bases de la metafísica sustancialista occidental tradicional mostrando que no hay un ladrillo fundamental inamovible en el edificio de la realidad, más bien todo es una red de relaciones. Luego vino Immanuel Kant, siglo XVIII, con una idea muy interesante, dijo que no podemos conocer las cosas en sí mismas, noumeno, solo las cosas tal como aparecen a nuestros sentidos y mente, fenómeno. Según Kant, existe una realidad última, nouménica, que es incognoscible, es el misterio de la cosa en sí más allá de nuestras percepciones. En la filosofía Madhyamaka también distinguimos entre apariencia y realidad última, pero con una diferencia crucial, para Arjuna no existe un en sí incognoscible escondido detrás de las apariencias. No es que haya una realidad oculta, sea sustancia, Dios, materia prima o noúmeno, detrás de lo que vemos. Más bien, la realidad última es la vacuidad misma de las cosas que vemos, no es algo escondido, es la verdadera naturaleza a la vista, solo que no la captamos porque nuestra mente la encubre con proyecciones. Dicho de otra forma, Kant todavía suponía que debe haber algo ahí fuera que es la base, solo que nuestras categorías mentales no nos dejan verlo tal cual es. Arjuna dice, cuando quitas todas las proyecciones, no queda ninguna cosa en sí separada, queda la interdependencia total, la red de fenómenos vacíos. No hay un suelo oculto debajo del fenómeno, el fenómeno mismo es vacío cuando lo entiendes profundamente. Es un punto sutil, pero apasionante, Madhyamaka lleva la crítica más lejos, y muchos eruditos consideran que ofrece una libertad aún mayor, porque no deja ni siquiera un último misterio inamovible al que aferrarse conceptualmente. Finalmente, un salto al siglo XX, el existencialismo.
filósofos como Jean-Paul Sartre plantearon que, al menos en el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. ¿Qué querían decir? Que los seres humanos no tenemos una esencia predeterminada, primero existimos, estamos aquí arrojados al mundo, y solo después, a través de nuestros actos y elecciones, vamos definiendo quiénes somos. Sartre hablaba de la nada en el ser, hay un vacío de ser en nuestro interior que nos permite ser libres y crear nuestro propio significado, pero esa libertad también da vértigo, de ahí la náusea o angustia existencial. Este énfasis en que no hay una esencia fija en nosotros resuena fuertemente con la idea budista de Atman, no yo, y con la vacuidad aplicada al individuo. El budismo milenios antes ya decía, no hay un yo permanente, lo que llamamos yo es un flujo de mente-cuerpo en constante cambio, compuesto de procesos físicos y mentales dependientes de 1000 factores. No tenemos un alma tallada en piedra. Y aunque a primera vista pueda asustar, esta idea resultó ser liberadora tanto para los existencialistas como para los budistas. Si no hay una esencia fija, entonces hay posibilidad de cambio, de libertad, de responsabilidad. Sartre veía que la ausencia de una naturaleza humana predeterminada nos hace totalmente responsables de lo que elegimos ser. Desde otra perspectiva, el budismo ve que al no haber un ego rígido podemos despertar, transformar nuestro ser completamente y cultivar la compasión ilimitada, porque entendemos que los demás tampoco son entidades fijas separadas de nosotros. En el existencialismo, la nada en el centro del ser a veces sumía a la gente en la desesperación o la sensación de absurdo. En cambio, Arjuna nos invita a que la reacción sea distinta, no desesperación, sino liberación y compasión. Si todo es vacío de esencia, significa que las estructuras injustas pueden cambiar, que nuestro sufrimiento puede terminar, que no estamos atados a un destino inevitable. La vacuidad abre la puerta a la esperanza real, porque todo es transformable. De hecho, entender la vacuidad profundamente suele desembocar, según el budismo, en un inmenso sentimiento de compasión y solidaridad, ya que ves que no hay barreras absolutas entre tú y los demás. Todos estamos hechos de la misma nada esencial, por así decir, todos interconectados. Dato interesante, la influencia de Arjuna se extendió por toda Asia. Su doctrina de la vacuidad se discutió apasionadamente durante más de 1000 años en lugares como China, Tíbet, Corea y Japón. En el budismo tibetano, la filosofía Madhyamaka llegó a considerarse la culminación más alta del entendimiento del Dharma, las enseñanzas budistas. De hecho, en los monasterios tibetanos tradicionalmente se estudia a Arjuna y sus comentaristas exhaustivamente, porque se cree que comprender correctamente la vacuidad es clave para alcanzar la iluminación. En Japón, la escuela Zen lo venera como uno de sus precursores espirituales, ya que el Zen también insiste en el vacío y la inutilidad de aferrarse a las palabras o conceptos. Y hasta el día de hoy, académicos de filosofía comparada siguen dialogando con las ideas de Arjuna, encontrando paralelos con corrientes modernas de pensamiento e incluso con reflexiones de la física cuántica sobre la interdependencia y la ausencia de objetos con existencia independiente sólida, aunque eso es tema para otro video. Conclusión, la relevancia de la vacuidad en nuestra vida. Hemos viajado desde la antigua India hasta el mundo contemporáneo, siguiendo la pista de esta enigmática pero poderosa idea, todo es vacío de esencia independiente. ¿Y qué nos queda al final? Para Arjuna, lo que queda no es una desolación, sino una profunda liberación. Entender la vacuidad no es un simple juego intelectual, en la tradición budista es un paso transformador en el camino a la iluminación. ¿Por qué transformador? Porque la raíz del sufrimiento, afirman los budistas, está en nuestra ignorancia fundamental. Creemos que las cosas son tal como las percibimos, sólidas, separadas, permanentes, y a partir de ahí viene el apego, la aversión, el miedo. Nos aferramos a personas, a objetos, a ideas, como si tuvieran una esencia que pudiéramos poseer o perder. Nos aferramos a un yo que creemos absoluto y nos angustiamos pensando que ese yo puede ser dañado o aniquilado.
La comprensión de la vacuidad disuelve esa ignorancia. Al darnos cuenta profundamente de que nada posee existencia inherente, afloja el apego y el ego. Uno deja de ver el mundo como una colección de cosas con barreras rígidas y empieza a verlo como un inmenso proceso interconectado en el que participar con aceptación y ética. Paradójicamente, comprender que en el fondo no hay nada fijo, llena la vida de sentido auténtico. Suena irónico, pero muchos maestros dicen que cuando realizas la vacuidad en tu corazón, sientes una gran alegría, paz y gratitud. ¿Por qué? Porque te liberas del peso de tomar las cosas demasiado en serio o como absolutamente reales. Te vuelves más flexible ante las situaciones, más comprensivo con los demás, ya que entiendes que, igual que tú, ellos son procesos cambiantes vacíos de maldad intrínseca o bondad intrínseca. Cultivas compasión porque ves que el sufrimiento no es una sentencia definitiva sobre nadie, todos pueden cambiar, todo puede mejorar. La vacuidad, entonces, lejos de hundirnos en la nada, nos muestra un campo abierto de posibilidades. Si nada está congelado en una esencia permanente, todo puede transformarse. Un hábito negativo se puede romper. Una sociedad injusta se puede cambiar. El corazón egoísta puede volverse generoso. El desesperanzado puede despertar a una vida con significado. En términos budistas, el sufrimiento puede cesar, porque no está atornillado al fondo del universo. Njuna nos enseñó, con su lógica aguda y su compasión profunda, que aferrarnos a ideas rígidas, sea todo es así y punto o nada importa, es la receta para la confusión. En cambio, abrazar la vacuidad es abrazar la realidad tal cual es, fluyente, dinámica, interdependiente. Es aprender a surfear la ola de la existencia sin agarrarnos a una tabla inexistente. Es descubrir, como decía un maestro, la libertad de lo que es. Llegados a este punto, te invito a reflexionar, cómo cambiaría tu vida cotidiana si vieras todo a tu alrededor, problemas, alegrías, tu propia identidad, como algo no sólido, no permanente, sino como partes de un flujo vacío de esencia y lleno de interser. Interser es la palabra que usa el maestro Thich Nhat Hanh para referirse a este estar interconectados. Quizá esa comprensión nos haría más humildes, más pacientes y más presentes. Gracias por llegar hasta aquí en esta profunda exploración. Espero que este viaje por la filosofía del vacío en el budismo Madhyamaka haya sido tan enriquecedor como intrigante. Si te ha gustado y quieres seguir explorando más sobre filosofía, espiritualidad y curiosidades del pensamiento humano, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta a este video si te aportó valor y por favor déjanos en los comentarios tus impresiones o preguntas. ¿Conocías este concepto de la vacuidad? ¿Qué opinas de él? Nos encanta leerte y generar diálogo. Nuevamente, gracias por tu atención y tu mente abierta. Hasta el próximo video, y que todos los seres puedan ser felices, estar en paz y liberados del sufrimiento.